Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Basilio nació en el año 330. Durante algunos años vivió la experiencia solitaria del desierto, hasta que fue convocado para ser obispo de Cesarea. En su tarea pastoral se destacó como un gran predicador y se conservan muchas de sus homilías. Gregorio Nacianceno, amigo de Basilio, también realizó la experiencia de la vida eremítica en el desierto. Se destacó como un gran teólogo. Ambos participaron activamente en el Concilio de la Constantinopla. Redactaron una obra de espiritualidad llamada Filocalia y dieron gran impulso a la vida monacal. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha nacido en Belén para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este segundo día, en este viernes 2 de enero. Nos proyectamos ya con esta gracia del Salvador que está presente con nosotros, quiere caminar con nosotros en este año 2026 para que hagamos que el reino de Dios se haga presente en nuestra comunidad. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concede, Señor, a tu pueblo creer y proclamar con fe inquebrantable
que Cristo, verdadero Dios como tú, se hizo verdadero hombre como nosotros en el seno de la Virgen María, a fin de que por este misterio nos veamos libres de los males de esta vida y alcancemos los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no está unido al Padre. El que reconoce al Hijo también está unido al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio. De esa manera, permanecerán siempre en el Hijo y en el Padre. La promesa que Él nos hizo es esta: la vida eterna. Esto es lo que quería escribirles acerca de los que intentan engañarlos. Pero la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Y ya que esta unción los instruye en todo, y ella es verdadera y no miente, permanezcan en Él, como ella les ha enseñado. Sí, permanezcan en Él, hijos míos, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no sintamos vergüenza ante Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. El Señor manifestó su victoria. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones, se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. El Señor manifestó su victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos jubilosos. El Señor manifestó su victoria. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces
si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura del día de hoy. Estamos haciendo nuestro camino inicial en este año 2026. Y esta lectura, desde el primer capítulo del Evangelio de San Juan, nos habla un poco del testimonio, el testimonio de Juan el Bautista. Upeañas de la Yagueroguatatajina en este año 2026. Hemos iniciado recientemente nuestro año 2026 también con la iglesia, es decir, con el año litúrgico. Y aquí Juan, cuando vienen a pedirle este testimonio y le preguntan ¿quién eres tú? Mapi condea lleva. La respuesta, dice, él confesó y no lo ocultó, queridos amigos. Aquí hay un acento muy importante para decir lo que justamente él va a declarar. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías. Primera cosa muy subrayada. Ciertamente que estamos en una comunidad que tenía dificultades en discernir y saber quién era verdaderamente el Mesías. Jesús de Nazaret, que fue crucificado, que murió, que sobre todo padeció por la humanidad. Y aquí Juan también, que tenía muchos adeptos y todos lo seguían, ¿verdad? Y entonces quieren saber, el autor sagrado quiere también definir y entonces pone en boca de Juan, dice, él confesó y no lo ocultó, yo no soy el Mesías. Y entonces continúa, queridos amigos, como para saber, es decir, aquí hay un discernimiento. Apela ñandella yaicuana ella lleva. Ñandera pebe ñandella yaicuá mare non debe bañaimeñaina. O mejor dicho, ¿a quién nosotros vamos a seguir? Esta es la propuesta realmente del Evangelio de San Juan. El evangelista nos quiere poner bien en claro detrás de quién tendremos que ir. Nosotros después vamos a decir la secuela Christi, es decir, el seguimiento de Jesucristo, el seguimiento de Jesús. Pero aquí antes se hace todo un discernimiento. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. Y van las preguntas desde el Antiguo Testamento. Era Elías, pero también desde el libro de Malaquías, ¿se acuerdan? Que Malaquías capítulo 3 dice que Elías tendría que venir antes de que llegue el Mesías. Entonces, entonces la Elías, la andenda en la Mesías, ¿eres el que tiene que venir antes del Mesías? Juan dijo, yo no soy Elías. Entonces eres un profeta. Tampoco soy un profeta. Ellos insistieron, ¿quién eres entonces para que nosotros podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? Y aquí, queridos amigos, viene la respuesta, lo esencial y lo fundamental. Porque cada uno de nosotros también estamos encarnando esta figura de Juan el Bautista. ¿Y cuál es nuestra misión, queridos amigos, como papá, como mamá, como sacerdotes, como empresarios, en fin? La imagina en este mundo y decimos que somos seguidores del Evangelio de Jesucristo. Yo soy una voz que grita en el desierto. Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, estamos llamados, queridos amigos, a allanar el camino del Señor. Pero antes de eso, ¿cómo lo hacemos? Y justamente con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Yo soy una voz que grita en el desierto. Yandeiko peya hina se yo que güera. Yandeiko yagüero sapucay hina omimba y poná lleva ya esa cajanua. Este es el Evangelio de Jesucristo. Pero no se olviden que el profeta también denuncia, queridos amigos. ¿Será que somos también esta voz del profeta que denuncia una corrupción en un país que vive de acuerdo simplemente a su egoísmo
o de acuerdo a sus intereses? ¿Será que somos esa voz que grita y que muchas veces también cae en saco roto, donde ya lleva? O si no, podemos decir también y utilizar esta expresión, que cae en el desierto. A ver, nos enduiten, a ver, nos endusei. A ver, donde acusatamos hoy. De político, de política, de yara, Queridos amigos, cómo nos falta la catequesis y cómo nos falta verdaderamente entender que la palabra de Dios es para nuestra vida y es para nuestra historia. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que nos realicemos. Y esa realización, queridos hermanos, la vamos a hacer simplemente cuando cumplamos nuestra misión como personas, como hermanos, en nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, por María, escúchanos, Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan recrear en todo tiempo la misión de convertir corazones para el Señor, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la buena noticia y sientan en sus corazones la fuerza del amor de Dios, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que recurran a la oración y a la Iglesia en los momentos de necesidades espirituales, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, con bondad la ofrenda de tu pueblo y concédenos que las realidades que creemos por la fe las consigamos por este sacramento celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Alma de Cristo, Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme. No permitas
Oración final. Señor Dios, que nos unes a ti por la participación de este sacramento, concédenos obtener toda su eficacia, para que así la recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.